Vamos a darle entonces la que bienvenida. sigan los aplausos para Leticia Luis Fonseca. Leti. Adelante, por favor. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás, Leti? Buen día. Un gusto tenerte con nosotros. Buen día. Buen día. Por favor, ponete cómoda. Para más una voz de mamá tranquilizadora, ahí nos vamos, llegamos, tranquilícense, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leticia? Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Muy bien, muy ¿Qué bien. se siente? Contanos qué se siente. Vamos a comenzar por ahí. Ser la primera mujer manejando un avión de ese porte. Una satisfacción enorme, una bendición tremenda y única. ¿Qué más puedo decir? Ser madre, estar en esta profesión que es una pasión, no es un trabajo, no puedo pedir más nada. Sí, me estabas hablando de que una vez que subís al avión y empezás a volar, ya se van todos los problemas. Siempre, te desconectas completamente. Una vez que te pones el uniforme, ya te compenetras en lo que te conlleva toda esa responsabilidad, al igual que cuando me saco el uniforme ya sé que comienza mi trabajo real, de mamá, de telépata, de psicóloga, de psiquiatra, todo, tengo ¿Por que qué dar telépata, solución por de ejemplo? bruja porque tenés que saber lo que va a pasar mañana y lo que pasó cuando estuviste ausente. ¡Claro! Tenés que saber todo, entonces me falta una tónica, una bolita de cristal y todo, me sé lo que pasó y lo que tiene que venir también. Leti, pero ¿cómo comenzaste? Comenzaste en el 93 manejando un Cessna. Eso Sí, es el dato que tenemos, pero... Comencé de pequeñita, A ya ver. con el deseo, como siempre digo, con el deseo de ser astronauta. Quería ser todos astronauta. Quería ser astronauta. Yo también quería ser astronauta. Bueno, Y ¿quién no quiso ser Todos astronauta? quisimos hacer, ¿verdad? Quería ser astronauta. Después, cuando criatura ves películas y las que más me llenaban eran los de agentes de la FBI, los agentes de la CIA. Entonces decía, wow, voy a hacer eso. Y al final, un día, siendo pequeña, fui al aeropuerto en la terraza, que hoy en día ya no está habilitada. Sí. Vi despegar un avión de LAP y para mí fue algo grandioso, ver algo tan grande y majestuoso despegar. Dije, no, ahí tengo que estar. Y fue allí que le comenté a mi hermano y me dijo, vas a ser piloto. Y le digo, pero si no hay pilotos mujeres, vas a ser la primera. Ah, Y mira, se bueno, la hermano ayuda, visionario. vaticinó y cumplió. Hermano mayor. El segundo, Alfredo. segundo. El segundo. El primero siempre me decían, no naciste en Estados Unidos, tranquilízate. Entonces, Era más realista guau, ¿verdad? Pero Sí, qué ¿Y bien. cómo fue? O sea, vos tenías ese deseo y ¿qué pasó? ¿Cómo sigue la perseverancia, historia? perseverancia no es fácil, no puedo decir que fue fácil, nunca lo fue ni lo es. Entonces tiene que ser mucha perseverancia, constancia, mucho estudio y realmente ponerle sentimiento y garra a todo, en todo momento. Sí. ¿Qué tal la colectividad? Discúlpame, también la colectividad masculina con relación a esto, porque sos mujer, sos linda y en un ambiente en donde solamente Está dominado por hombres. hombres. Sí. ¿Cómo es envolverse en ese? Porque cuando hablaste de garra y perseverancia, creo que no solamente es a la profesión en sí que necesita eso, garra y perseverancia, mucho autocontrol seguramente, dominar los miedos que puedan pasar allá arriba, lo que fuere, ¿verdad? Las pruebas, pero encima otra vez en ese ambiente, ¿verdad? La idiosincrasia, hay que aceptar en qué país vivimos. He de nacer en Paraguay 1000 veces y no he de cambiar de país. Soy paraguaya, amo mi país y uno tiene que saber sobrellevar lo que te toca vivir. El machismo es el pan nuestro de cada día y no es una cosa contra Leticia, sino es contra el género. No es contra el género, es el género, es la filosofía de vida que tenemos. Agradezco que tengo el don o la bendición de tener el principio de fortalecerme de lo malo y edificarme de lo bello. Bienvenida sea cada cachetada, bienvenida sea cada muralla que tengo para poder cruzarla, y mientras más agarre tengo, mientras más están golpeando, mientras más están criticando, más agarre tengo para ser un ejemplo y un cimiento para mi familia también. Qué bien, Wow. que esa filosofía Qué realmente palabras. es fantástica. Mira, ahí estamos viendo las Que imágenes. se aplica para todas las cosas de la vida. Ahí estamos viendo, eso es un vuelo, ¿eh? Sí. Eso es- No, y eso son las nubes y estamos encima de las nubes y ya está. Hay más nubes todavía arriba. No, ¿Cómo está se en dividen las nubes? en ¿Cómo es? aproximación, es una aproximación. Bueno, Es yo una quiero saber qué aproximación. sentiste la primera vez que volaste, porque vos empezaste a volar el Airbus a partir del 2008, ¿sí? Sí, del 2008. ¿Cómo fue esa sensación de volar esa máquina? Ya el tamaño no hace la diferencia en cuanto a la sensación de la primera vez de dar potencia y levantar vuelo. Y eso fue en el 93 en un avión pequeño. Entonces la sensación es única, inigualable, que hasta ahora me pone piel de gallina solamente imaginar eso, de levantar vuelo y que ya estabas en el aire. Entonces esa sensación nunca la perdés. Ese amor
ese amor que se siente, esa sensación, ese Esa amor que, adrenalina sí, que tuviste, que lo tuve en el 93, hace 22 años atrás, lo repito todos los días. Todos los días. Es como un primer vuelo. ¿Y qué dice tu familia? Tu Apoyo marido? total, apoyo total. Sí. Es el piloto, como siempre digo, ¿también lo que es piloto? también, pero ahora no vuela. Lo que yo siempre digo, el piloto de por sí ya es aéreo. Entonces necesitamos cable tierra. Y cable tierra es la familia, hijo, la familia, el marido, o lo que involucre familia. Muchas veces familia para uno es un tío, o madre, hijo, esposo. Entonces la familia es el cable tierra. Uno necesita eso. ¿Cómo es tu día a día, Leticia? ¿Cómo haces? ¿Te levantás? ¿Cuál es tu rutina, digamos? Mucho movimiento desde que me despierto hasta que apago. O sea, yo ya me conecto, creo que si no existe 220, me conecto a 500. Desde que despierto hasta que, no sé si duermo, hasta que me desconecto. Pero estoy conectadísima todo el día, tanto por el trabajo y tanto porque si no estoy trabajando, no estoy volando, tengo que dejar organizado la casa como para cuando yo no esté. O sea, como yo siempre digo, la mujer madre es la mejor administradora de empresa que existe en el mundo. Totalmente. Porque un buen administrador, en su ausencia, la empresa tiene que seguir funcionando. Entonces, debe de uno, cuando yo estoy fuera, dejar planificado por si yo no vuelva en el día planificado. Entonces, todo tiene que seguir funcionando, no esperando que llegue mamá. ¿Cada cuántas veces a la semana, digamos, solés volar? Depende mucho también de las temporadas y de lo que tenés programado de acuerdo a lo que la empresa te va poniendo. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando se sube la gente, se acomoda en su silla, están conversando, vamos a despegar y de repente ven que llega el piloto y pasa por el pasillo así? Es una mujer, ¿verdad? Y es la que las va a llevar. ¿Te pasó alguna cara así de...? Yo siempre digo que salir a despedir a los pasajeros es algo terapéutico. Porque realmente, tanto como como siempre digo, lo bueno y lo malo te fortalecen. Entonces, para mí malo no existe. Bienvenido sea. Entonces, cuando el pasajero en la inmensa mayoría, o sea, la gran mayoría, todo lo contrario, te ven, te felicitan, se sorprenden todos. Todos se sorprenden. Hay algunos que todavía piensan que soy una azafata y quieren pasarme un vasito o tirarme su chicle en el bolsillo, o me preguntan, entonces me causa gracia, no están relacionando que fui la que les llevé, la que les conduje, la que los llevé a destino final. Pero la gran mayoría felicitan, las criaturas se sorprenden, piropean, que da gusto, que levanta el ego, levanta la autoestima en cuanto a ese cariño que recibo. Y también hay comentarios machistas, pero yo con mucha delicadeza. Me encanta. Yo creo que elegimos muy bien la representante del Día de la Mujer, una mujer paraguaya que marca hito realmente. Marca hito y me encanta porque mira lo coqueta que ella es. Siempre, no por eso hay que dejar de ser una dama. Por supuesto. Claro. Me encanta tu coquetería. Y me gusta que viniste acompañada de tu hijo, que viene a escoltar también. Yo quiero saber qué dice el hijo. ¿Podemos conseguir un micrófono, Javi? Claro, ¿sí? para saber cómo es. Claro, es tímido él. Tímido. ¿Cuántos hijos tenemos de la familia? Una nena y un varón. Que tienen, ¿qué edad? 16 años y la nena 13 años. Ay, qué gusto. ¿Y ella no tiene ganas de ser piloto también? No, el varón tiene ganas de ser piloto. ¿Sí? Hola, ¿cómo te llamas? Viniste, ponete cómodo. Qué bien te quedaría ese traje, por ejemplo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Alexander. Alexander. Bueno, ¿querés ser piloto también, Alexander? Sí. Sí, papá, mamá. No, divino. A la madre. Claro que sí. Bueno, entonces ya me imagino que hiciste algunos cursos o algo. No, todavía no, porque quiero empezar a hacer dentro de poco. ¿A partir de tiene cuántos 16, años? a partir de los 17. A partir de Ah, los ya falta poco. 17 con autorización, sí, ya no, las escuelas son muy responsables, entonces ya tengo todo viendo, de repente puede ser este año la parte teórica, vamos a ir viendo. Claro. ¿Cómo es mamá en la casa de repente? ¿Exigente? Y, sí, muy exigente, súper dura. Sí, está bien. Si es dura arriba, tiene que ser dura abajo Está también. todito planeado. Sí. Así como es su trabajo, o sea, Sí. atención. Bueno, pero también cuando viene, llega abrazos, besos. Sí, oh. súper cariñosa, súper divertida también, pero ¡Ay, qué gusto! no le quita lo estricto. Y trae unos regalitos, ¿no, famosos? Sí, mamá siempre piensa en los chicos. ¿Ustedes se dan cuenta, gente? No, el tema hola mamá es regalito. Sí. ¿Qué me trajiste? Hola mamá significa, entre paréntesis, regalito. Regalito. No, sí o sí tiene que haber regalito. Bueno, Qué bueno, bueno. Leti, te juro que nos encantó esta entrevista, pero te queremos pedir que te
quedes con nosotros todo el programa. ¿Podés? Sin ¿O tenés que ir a problema. hacer algún vuelo por O ahí? quedate hasta donde puedas, seguir compartiendo No, con nosotros. alterné Tenemos varios aquí, momentos. puedo quedar. Ah, bueno, ya está. Excelente, Bueno, excelente. le agradecemos muchísimo, te agradezco mucho a Alex también. Y ahora sí, tenemos que hacer una recomendación más, ¿sí? Una recomendación más, pero antes yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Podemos ir un paseo de repente contigo ahí en la cabina? Aquí. Claro. O ya no se permite más entrar a la cabina. Realmente no, en tierra puede ser. En tierra, A claro. mí me ya. encanta. Imagínate, estábamos en la cabina. y No lo logré, pero bueno, por lo menos intenté. Intenta.